Hola, bienvenidos a este mini vídeo en el que vamos a hablar de campos conservativos. Daremos en primer lugar la definición en RN y luego veremos algunas propiedades y caracterizaciones en el plano real. Vamos a suponer que tenemos un campo F mayúscula continuo en una parte de RN abierta y conexa. Y aquí tenemos en la transparencia enunciadas tres proposiciones. La primera de ellas, la circulación a través de cualquier curva cerrada es nula. La segunda, la integral a lo largo de dos curvas que tienen iguales origen y extremo coincide. Y la tercera, existe una función de clase 1 cuyo gradiente es precisamente f. Esta función phi es lo que solemos llamar una función potencial o un campo potencial escalar del campo f. Pues bien, se demuestra que estas tres proposiciones son equivalentes y cuando se cumple una cualquiera de ellas y por consiguiente las otras dos, decimos que el campo F es conservativo en el abierto D. Estas condiciones son a veces difíciles de comprobar porque claro, no puede uno calcularse la integral de una función a lo largo de todas las curvas cerradas. Por lo tanto, vamos a ver si encontramos condiciones que nos permitan saber si un campo es conservativo sin necesidad de calcular, por ejemplo, un potencial escalar como en el caso 3. En primer lugar, vamos a enunciar una condición necesaria. En la definición que hemos dado, el campo F era simplemente un campo continuo. Ahora vamos a exigirle además que sea de clase 1. Recordemos que clase 1 significa diferenciable con continuidad, es decir, las derivadas parciales de primer orden existen y son continuas. Vamos a suponer que F es de clase 1 y vamos a suponer que F es conservativo, es decir, que admite una función potencial. Fijaos que el hecho de que F sea de clase 1 obliga a que esta phi sea de clase 2. Pues bien, en ese caso resulta que lo que ocurre es que la derivada parcial de la segunda componente de f respecto de la primera variable coincide con la derivada parcial de la primera componente respecto de la segunda variable. Esta propiedad es muy sencillita de calcular, de comprobar, porque si escribimos q igual a la derivada parcial de phi respecto de y, y aquí derivamos parcialmente respecto de x, tenemos parcial de q respecto de x igual a derivada segunda de phi respecto de x respecto de y. Mientras que si tomamos p igual a la parcial de phi respecto de x y derivamos parcialmente respecto de y, tenemos parcial de p respecto de y igual a parcial segunda de phi respecto de y respecto de x. Como la función phi es una función de clase 2, el lema de Schwarz nos garantiza que las derivadas cruzadas de segundo orden coinciden, es decir, que estas dos derivadas coinciden y por tanto la parcial de q respecto de x es igual a la parcial de p respecto de y. Fijémonos que esta igualdad a la que hemos llegado es una condición necesaria y en la hipótesis de ser el campo F de clase 1. Pues bien, vamos a ver que si ponemos condiciones un poco más exigentes sobre el dominio D, esta condición necesaria es también suficiente. Para ello, vamos a recordar el concepto de conjunto simplemente conexo. Y ya vamos a limitarnos al plano. Si una parte de R2 es abierta y conexa, decimos que es simplemente conexa si cualquier curva de Jordan contenida en ella es tal que el interior geométrico no contiene puntos frontera del conjunto. ¿Esto qué significa? Observemos, por ejemplo, la segunda figura. El conjunto D es la parte en verde y la línea un poco más gruesa es su frontera, es decir, este conjunto D tiene como frontera, si llamamos D a este conjunto, la curva gamma sub 1 unión la curva gamma sub 2. Pues bien, si nosotros cogemos una pequeña curva cerrada contenida en D, todos los puntos de gamma sub 2 están contenidos en ella, por lo tanto este conjunto no es simplemente conexo, es conexo pero no simplemente conexo. Mientras que si nos fijamos en la primera figura, este conjunto es simplemente conexo porque sea cual sea la curva cerrada que consideremos en su interior, esta curva no contiene en su interior puntos frontera, es decir, el interior geométrico de la curva está totalmente contenido en el interior de D. Pues bien, en conjuntos simplemente conexos, la condición que hemos visto antes que era necesaria resulta ser también suficiente, con lo cual ya tenemos una caracterización muy buena para campos conservativos de clase 1
en dominios simplemente conexos del plano. La demostración de esta propiedad es simplemente un corolario del teorema de Green, que como es muy importante, recuerdo en esta transparencia el enunciado. Si tenemos un conjunto simplemente conexo de R2 y tenemos un campo de clase 1 en él, para cualquier curva de Jordan contenida en él, la integral a lo largo de la curva de ese campo es igual a la integral doble de la función parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. Entonces, si estamos en la hipótesis de que esta diferencia es nula, tenemos que para cualquier curva gamma esta integral es nula y eso es equivalente a decir que el campo F es un campo conservativo. Pues bien, esto es lo que quería que viésemos en este mini vídeo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con las hipótesis. Las hipótesis son muy importantes y no se pueden debilitar, porque si se debilitan las hipótesis, obviamente las tesis pueden dejar de ser ciertas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con una situación en la que tengamos un campo que cumpla esta igualdad y que, sin embargo, no sea conservativo. ¿Qué se está dejando de cumplir? Bueno, pues se está dejando de cumplir que el conjunto M sea simplemente conexo. M no simplemente conexo. Si M no es simplemente conexo, puede darse esta circunstancia. Pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ser que no se dé la igualdad entre las derivadas parciales y que, sin embargo, el campo F sea un gradiente, sea un campo conservativo. ¿Qué es lo que deja de cumplirse aquí? Pues si esta igualdad no se cumple es porque el campo phi no es de clase 2, no cumple el lema de Svarth. Entonces, podría ser que F fuese simplemente un campo continuo, por lo tanto el potencial phi sería de clase 1, pero al no ser de clase 2 no podemos garantizar la igualdad de las derivadas cruzadas. O sea que ya hemos encontrado una condición necesaria y suficiente, pero tenemos que tener cuidado con que se cumplan las hipótesis para poder asegurar que el campo es conservativo. En resumen, hemos definido el concepto de campo conservativo y hemos visto una condición necesaria y suficiente para que un campo de clase 1 sea conservativo en un dominio simplemente conexo, es decir, en un dominio que no tenga agujeros. Con esto terminamos este mini vídeo, que si bien es breve, es muy importante porque nos da unas referencias teóricas que nos serán muy útiles a la hora de abordar problemas. Os animo a que consultéis otros mini vídeos de la asignatura y sobre todo aquellos relacionados con campos conservativos, con ejemplos de campos conservativos y de campos no conservativos en dominios sea simplemente conexos, sea múltiplemente conexos. Muchas gracias.